Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 19 del tiempo ordinario del año B y el Evangelio es de Juan 6, 41, 51 y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Un buen domingo para todos. Para vivir necesitamos alimentarnos, pero como sabemos, el alimento material es todo lo que los animales necesitan, pero no para el hombre. El hombre no vive solo de pan. En la persona está presente una inquietud, una necesidad de infinito que ninguna realidad de este mundo podrá saciar. No es el placer, ni tampoco el éxito profesional, ni la relación de amor, ni tampoco la amistad lo que pueda hacerlo plenamente feliz. Aún las alegrías más grandes se acaban. Si a uno, por ejemplo, le gusta viajar y quiere conocer el mundo, podrá visitar todos los países y cuando acaba se preguntará: ¿no habrá algún otro planeta que pueda visitar? Los israelitas eran muy conscientes de esta necesidad de infinito que está presente en la persona humana y sabían que solamente la palabra que sale de la boca de Dios lo puede colmar. Cuando los judíos oyen que Jesús dice: yo soy el pan bajado del cielo que sacia el hambre de la gente, comienzan a murmurar, dice el texto, pero en realidad el verbo griego gongizein no significa murmurar, sino contestar, indignarse por lo que han escuchado. Nos preguntamos la razón por la que reaccionan de esta manera tan dura al escuchar lo que Jesús ha dicho. Y reaccionan así por dos razones. La primera es que el israelita devoto está convencido de ha, eh, ya tiene ese pan que sacia el hambre de la gente. Es la palabra que sale de la boca de Dios, la Torá. La Torá es el pan que hace realmente humanos. Los israelitas no tienen necesidad de otro pan y están orgullosos por este don recibido de Dios y que los hace sentir superior a todos los otros pueblos. Dice el libro del Deuteronomio: cuando los otros pueblos reconozcan lo que está escrito en la Torá, dirán que este es el único pueblo sabio que existe en el mundo. Por tanto, son los únicos realmente humanos porque alimentan su vida con esta palabra que sale de la boca de Dios. Puse al fondo una pintura que indica una fiesta que da la idea de este inmenso amor que el pío israelita tiene por la Torá. Es la fiesta que significa la alegría de la Torá. Es una fiesta que se celebra al final de la semana de las tiendas. En la sinagoga los israelitas abrazan el rollo de la Torá como hace el esposo con la esposa. La Torá es la esposa de Israel. En este contexto de amor incondicional y de orgullo por haber recibido de Dios la Torá, los israelitas se maravillan y se indignan cuando Jesús dice que Él es esta palabra que desciende del cielo. Y se preguntan: ¿quién cree que es este? ¿Cómo puede pretender encarnar la palabra de Dios? Esta es la primera razón por la cual se indignan. La segunda: ¿cómo puede el hijo de José,
de quien conocemos el padre y la madre, un carpintero, ¿cómo puede pensar él que sea la encarnación de esta palabra de Dios, un hijo del carpintero? Es imposible que sea la encarnación de la sabiduría de Dios. Es pues importante comprender bien la diferencia que existe entre nosotros, los cristianos, y los hebreos, y también a los musulmanes. En el Corán se dice 54 veces que los hebreos y los cristianos son la gente del libro, y el Corán habla del libro 234 veces. ¿Cuál es la diferencia entre hebreos, musulmanes y cristianos? Para los hebreos, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, se encarna en la Torá. Es un libro. Para los musulmanes, la revelación se encarna en el Corán. La palabra de Alá se convierte en libro en la Meca. Sabemos cuál es el comienzo del libro del Corán. Es el libro de guía seguro. No existen dudas para los que temen a Dios. Para los cristianos, la sabiduría de Dios no se hizo libro, se ha hecho carne en Nazaret, en el seno de María. El cristiano no tiene un libro como punto de partida, sino una persona. Es la persona que encarna la sabiduría del cielo, la palabra que sacia realmente este hambre de infinito presente en el hombre. A esta persona la conocemos a través de un libro, el Evangelio. Pero ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? ¿Quiénes son los interlocutores que se presentan a esta presentación de sí mismo que hace Jesús? Son los llamados judíos, que se sienten molestos por esta afirmación de Jesús. Son llamados judíos, pero estamos en Galilea, en Cafarnaún, por tanto son galileos, pero se llaman judíos. En el Evangelio de Juan el término judío no tiene una connotación étnica, geográfica, con propiedad. Los judíos son los que viven en la parte sur, en la tierra de Israel. Pero cuando el Evangelio de Juan habla de judíos, se refiere a todos los que muestran una conducta de rechazo de Jesús. Por tanto, el que se encuentra ya saciado del alimento que tiene y no quiere ningún otro alimento u otra palabra. El evangelista quiere que hoy cada uno de nosotros se pregunte, porque puede también estar presente en nosotros el judío que refuta la palabra venida de Cristo y que se ha encarnado en Jesús de Nazaret. Podemos confundir también hoy el pan de vida que es Cristo, quizá con alguna práctica devocional que al final no podrá colmar el sentido de nuestra vida. Quizás hayamos probado algunas migajas de este pan que es Cristo, alguna buena práctica religiosa, alguna devoción, y nos hemos contentado con solo esto. Y hasta quizás tengamos miedo de ir más allá y aceptar en nuestra vida este alimento que es la persona de Jesús de Nazaret. Debemos estar muy atentos a este judío que está dentro de nosotros y que nos puede hacer sentir satisfechos
de aquello que con nosotros quizás ya tenemos, frente a la propuesta de hombre nuevo que llega cuando Jesús se nos presenta. Podemos rechazarlo porque pone en cuestión ese alimento del cual nos hemos sentido satisfechos hasta ese momento. Con esto Jesús nos ayuda a identificar al judío que está presente en nosotros, a descubrir también cómo este judío defiende su propia posición, cómo justifica el rechazo del pan del cielo. Jesús les dijo: no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Nuestra iglesia está viviendo un tiempo precioso, un kairos se dice en griego, una oportunidad que no hay que dejar pasar. Nunca como hoy se ha sentido tanta hambre por la palabra de Dios, tanta necesidad de este pan de vida que el Padre ha enviado del cielo. Frente a este don, ¿qué sucede hoy? Exactamente lo que ha sucedido en tiempos de Jesús. En el Evangelio se nos ofrece el pan, pero incluso los que son religiosos y practicantes pueden sentir un impulso a contentarse con lo que tienen y a rechazar este pan que es Cristo. Son los judíos de hoy que prefieren el pan con el que se han alimentado hasta ese momento y rechazan a Cristo. Esto puede pasar con los que ya están satisfechos con sus prácticas religiosas, pero también puede pasar a los cristianos puestos de frente a una novedad, la del descubrimiento del rostro de Jesús de Nazaret. Lo pueden rechazar porque ya están satisfechos con lo que tienen. No hay duda que hoy nos acercamos a Cristo, a su palabra, de manera muy diferente al pasado. Hoy comprendemos mejor el Evangelio, percibimos de manera más nítida el rostro de Cristo. Y esta nueva luz pide un cambio, una conversión. Los que no quieren recibir esta novedad, ¿cómo defienden sus posiciones? ¿Qué hace el judío? Exactamente lo que han hecho los judíos del tiempo de Jesús. Dice el Evangelio que comienzan a hablar unos con otros. No se enfrentan a Jesús de Nazaret para saber si es cierto o equivocado lo que dice. Van a hablar sobre él. ¿Qué es lo que hace el judío incluso hoy? Va a verificar su posición con otro judío. Se confronta no con Jesús, sino con alguien que piensa como él, y así se convence de que tiene razón, y que quienes le dicen otra cosa diversa es un herético, uno que se aleja de las tradiciones. Esto es lo que pasa con el judío presente en cada uno de nosotros. Cuando el Evangelio pone en cuestión nuestras convicciones, nosotros buscamos otros judíos que nos dé la razón y así continuamos tranquilos como antes. Pensemos en la novedad que comenzamos a sentir porque ahora tenemos acceso al Evangelio mucho mejor que en el pasado. Y así el Espíritu nos lleva a acoger esta novedad
novedad que habían permanecido muy ofuscada por nuestra manera de razonar. Por ejemplo, cuando se presenta un rostro de Dios viejo, distinto, que había sido inculcado en una catequesis que era poco bíblica, ¿qué dice el judío que está dentro de nosotros? Y trata de proteger su propia posición y de refutar de alguna manera esta novedad. Cuando se te dice que Dios es justiciero, que Dios ama a todos indistintamente, que no condena ni castiga a nadie, el judío que está dentro de nosotros protege su propia posición y pasa lo que dice el Evangelio de hoy. Los judíos van a buscar confirmación con algunos que piensan como él. No lo debemos hacer. Debemos confrontarlo directamente con Jesús de Nazaret. Y como instintivamente este judío no se deja convertir, nos preguntamos, entonces, ¿es una batalla perdida la de Jesús? El judío permanece siempre atrincherado en su propia posición. El Evangelio de hoy nos dice que es necesario, es Jesús el que lo dice, es necesario una intervención del Padre del cielo. Dice Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. El descubrimiento que Jesús y su Evangelio son el pan del cielo no es una conquista de nuestro razonamiento humano, es un don gratuito del Padre. Y Jesús continúa diciendo que todos serán amaestrados por Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos en nuestro ADN una atracción instintiva puesta por Dios hacia esa palabra que viene del cielo. Estamos sintonizados con el pensamiento y los sentimientos de Dios. Esta voz interior nos hace vibrar en sintonía con la revelación del Hijo, con su palabra. Esto es, existe una voz interior, si es que no la hayamos sofocado, una voz que da testimonio de la verdad sobre la palabra que es Jesús de Nazaret. Esa voz nos dice, Él tiene razón, por ejemplo, cuando se habla de perdonar, de no vengarse. Es una palabra humanizante. ¿Qué es lo que te hace más humano? ¿El perdón o la venganza? Una voz interior, que es la del Padre, te dice que Él tiene razón. Su palabra te hace humano. O también cuando sientes que Él te dice que no debes acumular los bienes de este mundo, compártelos, dalo para la vida de los hermanos. Hay una voz interior que te dice, esto es lo que te hace más humano. Si no sigues a esta palabra, te deshumanizas. También cuando te dice, vive la sexualidad como amor incondicional, definitivo, no como búsqueda de un placer egoísta. Y hay una voz interior que es la del Padre del cielo, que te dice, Él tiene razón, esto es lo que te humaniza. Luego continúa Jesús diciendo, el que cree en mí, el que me recibe como esta palabra descendida del cielo, tiene la vida eterna. Recibirlo a Él significa tener la vida, no que la tendrá, sino que la tiene ya inmediatamente. Es una vida que viene dada hoy y una vida que se desarrolla mientras la vida biológica va declinando. Esta vida que dura por la eternidad, que es la misma vida donada del Eterno, va creciendo con este alimento que es la palabra que ha bajado del cielo. Y ahora Jesús comienza a presentarse a sí mismo como pan para comer, para asimilar.
sentiremos muchas veces este verbo comer. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Hasta este momento de su discurso, Jesús ha hablado de pan, pero aún no ha invitado a sus oyentes a comer el pan que ha bajado del cielo. Se ha limitado a identificarse con este pan. Ahora, por primera vez, Él declara que para tener vida, la vida del Eterno, es necesario comer el pan que es Él. Y hace la distinción entre Él, el pan bajado del cielo, y el maná que los israelitas han comido en el desierto y que mantenía la vida biológica, pero no comunicaba la vida que permanece. De hecho, todos han muerto. Solamente los que comen el pan venido del cielo, que es Él, reciben la vida del Eterno. Y continúa diciendo, el pan que yo doy es mi carne para la vida del mundo. El verbo que aquí se emplea, comer, lo sentiremos repetir muchas veces en este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Este verbo está presente 11 veces y en griego se dice phagein. Y no solamente un poco más adelante sentiremos otro verbo aún más fuerte, trogein, que significa masticar, triturar. Son verbos muy fuertes. Trogein aparece 4 veces en el discurso de Jesús. Jesús está preparando el tema de la Eucaristía, pero aún no está hablando de la Eucaristía. Comer el pan, que es la palabra bajada del cielo, que es la Torá, para un israelita es una metáfora que se utilizaba con frecuencia. Recordemos, por ejemplo, lo que el Señor manda a Ezequiel. Hijo del hombre, cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel, Ezequías 3:1. O sea, primero debes comer, esto es asimilar la Torá. De otra forma, ¿qué es lo que vas a comunicar? Solamente cuando hayas asimilado la Torá y se haya convertido en tu vida misma, entonces podrás comunicar esta palabra. Es la misma comparación que hace Jeremías cuando dice, cuando recibía tus palabras las devoraba, tu palabra era mi gozo y mi alegría. Jeremías 15:16. Y ahora Jesús dice, el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Aclaremos inmediatamente el significado de este término carne. No se trata de los músculos, este no es el significado. Cuando encontramos esta palabra carne en la Biblia, se entiende toda la persona considerada en su aspecto de criatura, débil, caduca, frágil, especialmente destinada a la muerte. El hombre es carne, o sea, una criatura efímera, débil, sujeta a la muerte. El Salmo 78 es muy hermoso. El salmista recuenta la historia de Israel,
recuerda la infidelidad y concluye de esta manera: el Señor se indignaba, pero luego recordaba que eran carne, un aliento que se va y no retorna. Salmo 78, 39. Cuando al principio de su evangelio Juan dice que el Verbo se hizo carne, no quiere decir que ha asumido la semblanza exterior de un hombre, sino que en todo es semejante a nosotros. Hizo suya nuestra condición humana, con todas sus manifestaciones de vida y con todas las fragilidades, límites y precariedad. Se hizo mortal. El inmortal, haciéndose hombre, se hizo mortal. Si no moría en la cruz, Jesús hubiera muerto de ancianidad, pues esta es nuestra condición humana. Esto es lo que ha provocado la reacción de los judíos. ¿Cómo es posible que uno que se hizo carne sea la encarnación de la sabiduría de Dios? Y ahora Jesús dice que es necesario comerlo. Es Él el pan que alimenta la vida que permanece. Comer significa acoger, hacer propia la sabiduría de Dios, encarnada en Jesús. Quiere decir encarnar en nosotros el Hijo de Dios que vemos en Jesús. No se trata de una propuesta carnívora y sus oyentes lo han entendido muy bien. Entendieron que no se trata de comerlo a él físicamente, sino asimilarlo en su propia vida. Lo vuelvo a repetir, Jesús aún no está hablando de la Eucaristía, se refiere siempre a asimilar el mensaje de vida que está encarnado en su persona. Está introduciendo el tema que será explícito en el próximo domingo. Asimilarlo también es la señal del pan eucarístico. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.